Bueno, Alejandro, bienvenido a la casa, a tu casa y a la casa de tu padre y de tu abuelo también, que fueron quienes, con su esfuerzo y su visión de futuro, ayudaron, contribuyeron a la creación de la Universidad Católica de Salta, que coincidió también con la idea de Monseñor Tabela de apostar por la educación de los jóvenes en Salta, en todos los niveles, nivel secundario y universitario, y que coincidieron con Robustiano, tu abuelo, en que era importante la creación de un centro y una casa de altos estudios en Salta. Pero fue tu padre quien llevó a cabo las gestiones y todo el trabajo de implementar esto, que era una tarea ciclópea. ¿Qué te acordás de esa época de tu padre con la idea y con todo el trabajo de concretar y de materializar la creación de la Universidad Católica de Salta y del NOA, digamos, porque esa, creo, entiendo, fue la visión de los fundadores, que no solamente sea Salta, sino incluso Salta y Jujuy específicamente? Exactamente. Bueno, yo me remontaría un poco más atrás, si querés, y el porqué, para definir un poco el porqué de la idea de mi abuelo, y después que juntarse con Monseñor Tabela para llevar a cabo esto que estás mencionando. Ya cuando mi abuelo funda el ingenio tabacal en el norte, en Orán, ya nació con la idea siempre de desarrollar todo lo que tenga que ver con la cultura, con la educación, con la parte espiritual, o sea, la evangelización de toda esa zona que era muy inhóspita, y con la parte social también. Entonces siempre yo te diría que estuvo en su cabeza el desarrollo de todos esos aspectos, además de la parte productiva, por supuesto. Entonces, bueno, yo esa etapa no la viví, pues yo nací en el año 1945, pero sí lo he escuchado a través de mi padre y a través de mi abuelo, pues yo tuve la suerte de coincidir con él durante 20 años. Él murió cuando yo tenía 20 años, y la suerte además de vivirla todos los veranos, porque él venía todos los veranos a San Lorenzo, donde tenía su casa de veraneo, porque él vivía en Buenos Aires. Bueno, y después, cuando me fui a estudiar a la universidad, a la UBA en Buenos Aires, viví en la casa de él, allá en Buenos Aires, durante 3 años, que es cuando él muere, y por lo tanto he tenido muchas conversaciones, hemos tenido mucha relación, la de verano y la de ya de la época de estudiante durante todo el año prácticamente. Uh-huh. Entonces ya el espíritu de él, eso ya son suposiciones mías, en el espíritu de él estaba esta idea. Entonces, en su carrera política, como también sabemos, fue político durante muchos años y estuvo como senador por la provincia durante muchos años, fue presidente del Senado y toda esa historia que se conoce bastante. Él, en alguno de los viajes que realizaba a Salta, tuvo esa posibilidad de conversar con Monseñor Tabela, que también era nuevo en Salta, había llegado no hace mucho. Exacto. Él llega... Y ahí yo creo que nace, porque por los dos lados venía la intención. O sea, mi abuelo quería que se desarrollara culturalmente y la provincia, y Monseñor Tabela también parece que estaban en lo mismo. Eso, como te digo, no me consta a mí personalmente, pero sí lo he escuchado. Una gran idea que reunió dos grandes personalidades con una visión estratégica e ideas muy claras, creo, ¿no? Sí. Bueno, los jesuitas que asumen el desafío, ¿no? Porque, bueno, tanto tu padre como Monseñor Tabela buscan a quienes en ese entonces eran los que más sabían de educación y además tenían una tradición de 400 años de trabajo en la educación, y los jesuitas y asignados los de la provincia de Wisconsin asumen la tarea operativa. Ahora, ellos exigían 3 grandes cosas para poder llevar a cabo el proyecto: apoyo social, un campus de alrededor de 50 hectáreas y una biblioteca base de no menos de 15.000 volúmenes.
cuando hacen visitas e indagan un poco en la realidad socioeconómica del lugar, dicen, no hay suficiente población para llevar a cabo esto. Y en principio rechazan la idea. Imagino que habrá sido un golpe duro para quienes estaban muy entusiasmados con la idea y además tenían una gran dosis de optimismo, fe en la providencia y entusiasmo para insistir sobre la creación. ¿Cómo te acordás ese momento? Sí, bueno, yo volvería de vuelta a lo anterior, porque claro, la reunión esta conversación que tuvo mi abuelo con Monseñor Tabela, y fue en el año 42, y bueno, creo que... En el año 42 se dice que fueron las primeras conversaciones. Pero claro, no se puede avanzar en el tema porque no había una ley para la creación de las universidades católicas o privadas, solo era todo a nivel nacional, sí, en lo que respecta a la educación universitaria. Exacto. Recién eso ocurre con la ley de la época de Frondizi, de la famosa ley laica y ley libre. Sí. Bueno, finalmente triunfa la ley libre y a partir de ahí empiezan las universidades en todo el país. Entonces, ahí es donde vuelve entonces mi abuelo a avanzar sobre el tema y a volver a juntarse con Monseñor Tabela, que ya venía Monseñor Tabela con su trabajo y la creación del Instituto de Humanidades y del bachillerato. Así es. Entonces, bueno, ahí se conjugaron las dos cosas, se potenciaron y empezó el tema. El asunto que es así, ya esa parte que viene ya un poco ya la conocí más, porque cuando mi abuelo ya era grande, ya tenía 80, él muere a los 87, entonces él tendría 80 y pico de años, le pide a mi padre que él se ocupara del tema. Entonces ahí es donde interviene mi padre. Y a partir de ese momento empiezan a buscar, bueno, todo esto que vos mencionaste, a quién buscamos, y siempre se pensó de que los grandes educadores habían sido los jesuitas. Entonces siempre se intentó de buscar ese... Ahora, el problema que había es que, y ahí por eso, en eso sí yo participé, pues lo acompañé a mi padre en algunas reuniones en Buenos Aires, cuando empiezan a conversar con los jesuitas de la Argentina no tenían gente para poder enmarcar el tema, porque acababan de crear la Universidad de Córdoba. Entonces mi padre se pone en contacto también con los sacerdotes, que no, el padre Camargo era uno, sí, que eran los fundadores de la Universidad Católica de Córdoba, y con el padre Gaviña, que era el superior de los jesuitas en la Argentina. El provincial de los jesuitas. Y bueno, con él sí lo he conocido, tuve reuniones junto con mi padre, donde empiezan las primeras tratativas para ver de si lo podían afrontar o no. En la Argentina, al principio, como te digo, no había esa posibilidad porque acababan de fundar la Universidad Católica de Córdoba y no tenían gente para poder poner en marcha una nueva universidad. Y ahí surge entonces la idea de buscar en otro lado. Y en ese otro lado empiezan las conversaciones entonces del padre Gaviña con sus superiores en Roma, que era el padre, un español, que era el que era el superior de los jesuitas. No me acuerdo. Que no me acuerdo en este momento el nombre. Y bueno, y empiezan todas las tratativas, las idas y vueltas, y claro. Y en esa época, nos ubiquemos en la época, era todo muy difícil, porque todo era a través de cartas, que están reflejadas en el libro ese sí, que hay sobre mi padre, que vivan cartas que van, cartas que vienen, telegramas que van, telegramas que vienen. Y el padre Arrupe era. El padre Arrupe era el superior de los jesuitas a nivel mundial. Entonces el padre Arrupe empieza a intervenir, habla con el Papa de ese momento, y bueno, la cosa no avanzaba porque no lo veían al tema con una factibilidad, o también tendrían estos problemas de falta de gente. Hasta que al final, después de insistir, el Papa aprueba el proyecto, entonces Arrupe se involucra con más fuerza y definen que la gente que podían mandar eran de Wisconsin. Ahora ahí empieza la relación con los de Wisconsin. Quien, como decís vos, entre comillas, empujaba esto, era tu padre. Era mi padre, sí. Ya ahí sí era mi padre.
concretamente era ya de mi padre, porque mi abuelo, como te digo, ya estaba muy... Y eso implicaba, como decís, cartas, telegramas, viajes, reuniones, gestiones. Bueno, y él seguía atendiendo el ingenio allá en Orán, así que viajaba. En esa época los viajes eran muy complicados, pero bueno, lo hizo por la tenacidad que siempre tuvo en las cosas, ¿no? Él fue un hombre muy tenaz, era muy difícil de bajarlo de sus ideas. Y entonces insistió, y los padres de Wisconsin al principio dijeron que era imposible para ellos porque acababan de fundar la universidad en Corea, la Universidad Católica en Corea. Por lo tanto, tampoco tenían gente. Pero mi padre insistió y, bueno, consiguen. Y las condiciones que ponen los jesuitas de Wisconsin son esas que vos mencionaste, esas 3 cosas que vos mencionaste. Entonces, bueno, se empiezan a mover acá en Salta para tratar de satisfacer esas inquietudes. Lo que consigue mi padre es que vengan los jesuitas a conocer el lugar. Y ya mi padre, a través de la conversación que había tenido, estas cartas que iban y volvían, ya venía viendo un poco el perfil de estos sacerdotes que no estaban muy convencidos. Entonces ya había preparado las cosas acá para tratar de convencerlos. Entonces cuando llegan, conocen la ciudad y claro, dicen, no, pero esto es una ciudad muy chica. Claro, en ese momento Salta tendría 125.000, 130.000 habitantes. Que es cuando yo me fui a Buenos Aires a estudiar, era más o menos esa la población de la ciudad. Entonces el padre dice, no, pero esto es imposible, ¿cómo vamos a hacer una universidad? Entonces mi padre le dijo, no, yo le voy a mostrar que no es así la cosa. Y ella tenía alquilado un avión. Entonces lo subió en el avión, fueron los dos con el padre que había venido. Uno era el padre Haas, el otro era el padre Justin. Y entonces los llevó a volar por toda la zona. Los llevó por Salta, los llevó a Jujuy, los llevó a Tucumán, los llevó al sur de Bolivia. Y entonces, cuando volvieron, le digo, bueno, no, nosotros no estamos pensando solo en la ciudad de Salta, estamos pensando en todo esto. Y en todo esto son 1 millón de habitantes. Entonces ahí ya los padres se quedaron sin el argumento de la cantidad de gente como para alimentar a la universidad. Claro. Hablando de uno de esos requisitos que eran las 50 hectáreas de campus, también con una visión estratégica de largo plazo increíble, porque a hoy todavía no hemos ocupado toda esa superficie. Sí. Dicen que las buenas obras y la solidaridad vuelven, ¿no? Sí. Conozco la anécdota que el señor Durán, quien ofrece estas tierras, lo hace en alguna forma también como agradecimiento porque tu abuela la había cuidado a su esposa o a su madre mientras estuvo internada en el hospital de Orán. ¿Así fue? No, el hospital de Tabacal. En el hospital de Tabacal. No había, el único hospital que había en el norte era el de Tabacal. Bien. Entonces, el tema es así. Mi padre cuando empiezan a buscar, porque los requisitos eran eso, un campus de por lo menos 50 hectáreas, mi padre le echa el ojo a Chachapoya. O sea, no estaba la refinería, porque acá había una refinería de petróleo, que se la llevan allá al norte, a donde está actualmente, y esto queda todo vacío. Entonces mi padre dice, bueno, este es el lugar para la universidad. Entonces empiezan todas las tratativas en Buenos Aires, porque el dueño era YPF, con YPF para tratar de ver que donaran ese terreno para hacer la universidad. Bueno, eso le llevó como 2 años y al final no pasó nada. No se concretó, a pesar de que había cierto avance. Había avances, sí, bastantes avances, pero al final no se concretó. Entonces ahí es donde aparece el señor Durán, que evidentemente había ido siguiendo un poco todo este tema. Yo no lo conocía a Durán, pero conozco un poco la historia. Y es cierto que cuando lo va a ver a mi padre para ofrecer estas tierras, que el padre le dice, bueno, pero ¿por qué? ¿Cuál es el motivo que lo lleva a usted a donar estas 50 hectáreas? No sé cuántas son al final, pero casi 50. Casi por ahí eran, ¿no? Y entonces él le cuenta, dice, lo que pasa es que mi padre trabajó en Tabacal y mi madre estuvo muy enferma y estuvo internada en el hospital del Ingenio. Y mi abuela, o sea, la madre de mi padre, la iba a visitar todos los días al hospital, pues se ve que estaba bastante mal.
La iba a visitar todos los días para ver cómo estaba, se preocupó mucho por ella. Mi padre no sabía de esa historia, se quedó muy sorprendido. Y entonces ahí le dijo, en agradecimiento a eso, yo quiero donar estas tierras. Ese fue el motivo. Una espectacular historia. Todas estas gestiones que Lalo, tu padre, llevó a cabo, que como decíamos fueron ingentes, ¿no? De esfuerzo, de tiempo, dedicación, cartas, visitas, logística, pensar, pergeñar, sumar voluntad, etcétera, lo hacía además mientras gestionaba el ingenio, que ya era una industria importante a nivel mundial en esa época. ¿Qué te acordás de eso? ¿Cómo hacía él? Yo entiendo que era, y se lo describía como muy metódico y muy ordenado, pero ¿alguna característica o alguna anécdota que te acuerdes de eso también? Bueno, mira, nosotros cuando éramos chicos, mi padre siempre estuvo en Tabacal. O sea, al principio viviendo con mi madre allá, y nosotros, yo muy chiquito, pues yo en esa época era muy chico, pero él vivía allá, después con el correr del tiempo, ya mi madre se tuvo que vivir a Salta, nosotros fuimos los mayores, no yo, porque yo tendría 3 años, 2 años, los mayores empezaron los colegios allá, la escuela, que es una escuela que cumplió 103 años, en Tabacal, que todavía está, Victorino La Plaza se llama, se creó en el mismo año que se creó el ingenio, claro, porque la preocupación de mi abuelo era educar a la gente, que tuvieran educación y todo. Entonces, viajábamos mucho. Mi madre estaba acá, estudiábamos acá en la primaria, y los 2 mayores de mis hermanos los mandaron internos a Buenos Aires, como pasaba en esa época, a colegios allá en Buenos Aires. Viajaban en tren. Viajaban en tren, que era unos viajes de terror, yo lo he hecho, de 3 días de viaje. Y bueno, mi madre estaba acá, y mi padre venía muy poco, porque era muy difícil venir. En esa época los caminos eran de tierra, de ripio, en verano era imposible, porque ¿Había tren? había tren. Nosotros de chicos viajábamos en tren, porque era, sobre todo en verano, que cuando íbamos a pasar el verano con mi padre y mi madre allá a Tabacal. Entonces, era todo muy complicado. Entonces, ya cuando le toca toda esta etapa a mi padre, siguió siendo así, porque él manejaba el ingenio, era un hombre muy metódico, un hombre de mucho trabajo, se levantaba a las 5 de la mañana todos los días y terminaba a las 10 de la noche, y no había sábado ni domingo, porque así era la actividad. Pero lo que uno siempre le sorprendía era cómo hacía para ocuparse de estas otras cosas. Y bueno, y él aparecía de golpe, que se había venido de Tabacal en auto a tener una reunión acá con temas del ingenio y con temas de la universidad. La verdad que eso es una de las cosas que siempre nos sorprendió a nosotros como hijos, y yo creo que a los nietos también, cuando uno les cuenta todo este tipo de cosas, ¿no? Ahora, también hubieron tiempos difíciles, ¿no? Cuando hubieron algunos ataques incluso a la figura del fundador, después una decepción con algunos miembros de la Compañía de Jesús, dificultades económicas muy graves durante el arzobispado de Monseñor Pérez, ¿no? Y todo tiempo fundacional es muy difícil. ¿Cómo asimilaste vos o cómo asimiló la familia esto que bueno, fue negativo y fue seguramente muy duro? Mira, en lo personal te puedo decir que yo estaba a la distancia, porque estaba estudiando en Buenos Aires. Así que toda la etapa esta fundacional, yo la viví en Buenos Aires. O sea que la viví a la distancia. Pero sí la verdad que fue muy, muy complejo. Lo que pasa es que yo creo que los padres jesuitas de Wisconsin siempre tuvieron sus dudas con respecto al tema. Esa es apreciación mía, no me consta por otro lado, pero por las cosas que uno ha ido viendo, ha ido escuchando, me daba la sensación de que ellos no estaban muy, muy decididos con el tema, porque claro, todo arranque de una universidad es complicado. Y evidentemente había problemas de todo tipo, económico y de otro índole, sí. De otra índole. Entonces,
Al final ellos terminan retirándose de la universidad y pasa al arzobispado. Y bueno, y viene una etapa de esa última etapa de los jesuitas muy compleja, porque la iglesia también estaba muy complicada, ¿no? Acordémonos Mucho nada. que estaba muy convulsionada y ahí surgen muchas cosas que evidentemente a mi padre no le gustaron nada, como que él se abre mucho de la universidad, desaparece, porque la veía muy, muy mal orientada ya en ese momento. Hasta que, bueno, después cuando definitivamente termina todo esto y pasa al arzobispado, las cosas vuelven de nuevo a cambiar. Y ahí mi padre volvió a acercarse porque lo consultaban mucho en muchos aspectos de todo lo que él había vivido y participado. Uh-huh. Así que yo personalmente, como te digo, lo viví a la distancia, porque después, una vez que me recibí, me fui a hacer unas capacitaciones afuera y después me instalé también en Tabacal. Sí. Y de Tabacal no te movías. Estaba instalado ahí todos los días de la semana. ¿Hubieron otros aportantes, además de Tabacal, en ese momento, como el Ingenio San Isidro, Cámara del Tabaco, gente que donó, bueno, todas las especies que están en el parque, en el campus, materiales de construcción, etcétera? ¿Esa gente se arrimó voluntariamente, espontáneamente, o fue tu padre quien también los convocaba, los invitaba, incitaba un poco a...? Yo creo que hubo de las dos cosas. Eso, te digo, no me consta, pero yo creo que hubo de los dos lados. O sea, mi padre los debe haber invitado y hubo gran colaboración de toda esa gente. Eso sí, y duró muchos años, ¿no? Yo te diría que un poco desaparece ese entusiasmo por el mismo motivo que le pasó a mi padre. A partir de ahí se abrieron un poco también varios de todos estos, que fueron varios, fueron más de eso. Sí, seguro, sí. No me acuerdo exactamente los nombres del resto, pero fue gente que colaboró mucho. Lo que hoy ves como fruto de aquel esfuerzo, de tu abuelo como el mentor y como tu padre como el factotum de esto, ¿vos crees que es lo que imaginaron o a lo mejor habría algo diferente? No, yo creo que ahora sí es lo que imaginaron. En ese momento crítico, no, para nada. Porque evidentemente un poco yo pienso en ese momento se ideologizó un poco la universidad. Sí. Y la universidad no está para eso. La universidad tiene que ser una cosa amplia, de recibir distintos tipos de pensamientos, de ideas, y que eso es lo que hace grande también a la universidad. Así es. ¿Y qué crees que tu abuelo y tu padre pensaron del futuro de la universidad? O sea, mirando de hoy hacia adelante. Pero yo creo que lo que se está dando es un poco lo que yo creo que pensaron. O sea, una universidad integradora, una universidad que reciba gente de todos lados, como vos lo mencionaste al principio, que era un poco la idea, que era no solo de Salta, sino que también... Pero yo creo que estarían sorprendidos con la incorporación de la universidad a nivel país. Y contentos, obviamente. Claro, a través de todo esto que ustedes están haciendo, y bueno, que ya había empezado antes de la educación a distancia. Eso yo creo que no se lo imaginaron nunca, porque tampoco me lo imaginé yo, con todo el desarrollo de la tecnología que ha habido, que ha permitido eso, ¿no? Eso para mí es una cosa espectacular.